Edificación integral. Muy bien, vamos entonces, queridos amigos, en esta hora a hacer una continuación de lo que habíamos dicho acerca de cómo renovar nuestra mente para poder renovar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y en sentido general nuestro estilo de vida. Y para ello quisiéramos ver tal vez algunos elementos importantes en Romanos 12, que está en el medio del libro de Romanos. Del 1 al 11 pues nos habla de toda la acción que Dios hizo a través de Jesucristo su Hijo con su misericordia, y del 12 en adelante pues nos habla del estilo de vida, de la vida práctica, pero empieza entonces con el capítulo 12 del libro de Romanos, y le vamos a poner como título la adoración del cuerpo, del alma y del espíritu. O sea, sería una adoración integral. Como introduciendo este tema, podríamos decir que es un llamado a la verdadera adoración, un llamado con una motivación específica que es la misericordia de Dios. O sea, tenemos que leer, creer, recibir, entender lo que es la misericordia de Dios para poder hacer lo que viene. En segundo lugar, tenemos que ver que es muy diferente el sacrificio del Antiguo Testamento en dos sentidos, porque no es un sacrificio de animales muertos como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que tenemos nosotros que presentarnos como un sacrificio vivo, o sea, en un estilo de vida normal para agradar a Dios. En segundo lugar, nos dice la doctrina del apóstol Pablo e incluso del apóstol Pedro, que todos nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes, somos nación santa, escogidos para dar las buenas nuevas. Entonces, es un sacrificio vivo y es un sacrificio constante y es un sacrificio deliberado. En primer lugar, de nuestro cuerpo. Dice entonces: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es una entrega del cuerpo, pero hay que hacer la salvedad aquí que no es un castigo del cuerpo, no es una lapidación del cuerpo, sino es negarse al sistema de este mundo, que sería un sistema de egoísmo, de avaricia, de soberbia, de idolatría, de intolerancia, de odio, de malas intenciones, etc. Tenemos que negarnos a esto, de una entrega también al servicio a Dios y al prójimo. Como consecuencia, entonces, esta es la verdadera adoración. Luego tenemos el versículo 2 que nos habla de la mente. La mente tiene que ser renovada con los valores divinos, los valores que solamente los podemos encontrar en la palabra de Dios, y aquí tiene que haber una decisión de sujetar nuestros sentimientos y depender más de la palabra del Señor para poder nosotros pensar en una forma diferente que piensa el sistema de este mundo. Renovar nuestra mente a través entonces de tener una cosmovisión positiva de acuerdo a la palabra del Señor, y como resultado aquí nos dice que vamos a experimentar en una forma vivencial, podemos decir, la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Y en tercer lugar, nuestro espíritu tiene que tomar parte en esta adoración integral, tiene que tener una actitud sobria frente a los demás. Entonces dice Pablo: digo por la misericordia que me es dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. O sea, tiene que tener un concepto sobrio, siempre con una autoestima adecuada,
un concepto de sí, una autoestima adecuada. Entonces somos parte de un cuerpo, porque aquí está hablando del cuerpo de Cristo como servicio. La adoración la adoración y el servicio se interponen aquí. Tenemos una diversidad y una unidad dentro del cuerpo de Cristo, así como el cuerpo físico formado por diferentes miembros. Cada uno tiene diferente función, porque se funciona con los dones. Entonces el propósito es ser útil en la palabra de Dios con diferentes dones. Entonces podríamos resumir aquí el espíritu, el alma y el cuerpo, pero poniendo primero el cuerpo. El requerimiento es que tiene que ser una entrega voluntaria en una continuidad. El resultado, la motivación es por las misericordias de Dios. Tenemos que entregarnos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y el resultado es que es un verdadero culto a Dios. Y respecto a la mente, que es el almacenamiento, se puede decir, de todo lo que es el alma, el requerimiento es que no nos conformemos a este mundo, y la motivación, podríamos decir, es que seamos nosotros renovados por la palabra del Señor. El resultado sería conocer, experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta, y el espíritu. El requerimiento es tener un concepto sobrio de sí mismo adecuado, tener una autoestima adecuada. Como una motivación sería amar a los demás, y como podemos decir, el resultado sería una edificación. Entonces, ya para resumir o concluir, podemos decir nosotros aquí que hay 7 dones motivacionales, operacionales, o algunos le han llamado del Padre. Estos 7 dones se enfocan entonces en la entrega, en la renovación de la mente, en el fervor, en el amor, la diligencia, la ubicación y en la unidad. Entonces tenemos 7 dones. En primer lugar está el don de profecía, y le pone aquí el apóstol Pablo que debe de actuarse o ejercitarse de acuerdo a la proporción de la fe. Entonces aquí tenemos que ver que se tiene que hacer en fe, pero se tiene que hacer también en paralelo a la doctrina de la palabra de Dios. No se puede profetizar fuera de la palabra de Dios. En segundo, tenemos el don de servicio, que la persona que tiene este don tiene que desarrollarse en el servicio en diferentes formas y servir. El don de enseñanza, tiene que dedicarse a enseñar, capacitarse en este don y desarrollarlo. El don de exhortación, exhortar quiere decir dar ánimo, tiene que dedicarse a exhortar. El que tiene don de dar, tiene que dar con sencillez, con liberalidad, despojándose de sí mismo. El sexto de los dones es el que dirige, lo tiene que hacer con todo cuidado, con diligencia. Y por último, el que tiene misericordia, que lo tiene que hacer con alegría. Edificación integral.